Amén. Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes compartiendo la palabra del Señor. Permitan al Señor en su misericordia que todos y cada uno de ustedes puedan tener paz y tranquilidad en estos momentos para que así el Señor en su misericordia pueda hablar a nuestras vidas y que nuestras vidas no estén pensando en los problemas, en las situaciones difíciles, sino más bien que estemos plenamente concentrados en la palabra del Señor. Amén. Así que le damos gracias a Dios por darnos la vida, la salud, la fortaleza para poder estar aquí de pie, tanto compartiendo nosotros la palabra de Dios con ustedes, como ustedes también escuchando la palabra del Señor, y que así todas nuestras vidas puedan ser bendecidas por el Señor. Amén. Así que quisiéramos aprovechar bien el tiempo el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar bajo el tema Dios no, escúchenlo bien, Dios no hace juicio. Y me gustaría que en estos momentos pues no tuvieran en su mentalidad adelantarse a lo que no se va a compartir todavía. Déjeme claro, no quisiera que se adelantaran a lo que no vamos a compartir, porque por lo regular cuando vemos temas así, nuestra mente deambula, piensa y dice, ¿cómo que Dios no hace juicio? Bueno, creo que lo más importante es poder entrar en la clase cuando veamos esos temas o esos nombres de temas para descubrir verdaderamente de lo que se trata de compartir en este día, ¿no? Y en aquellos canales que ustedes ven por las redes sociales. Así mismo le digo, Dios no hace juicio. En la primera parte, va a haber dos partes esta y la semana que viene, y bajo esta primera parte tenemos el pensamiento humano, el pensamiento de todo ser humano, en este caso a través de la historia de la humanidad, y por supuesto la que vendrá, porque como dice Salomón, dice, ¿qué será? Sino lo que ha sido y que por supuesto será en el futuro también. Así que hay temas de importancia donde nos habla acerca del pensamiento del ser humano que sucedió en el pasado, sigue sucediendo hoy en el presente y sucederá en un futuro. Amén. Así que vámonos a la palabra del Señor, y en este caso estamos todavía viendo el libro de Juan, estamos en el capítulo 5, gracias al Señor, estamos en el versículo 22, un versículo cortito que vamos a tratar hoy, pero que permite el Señor que su nombre sea glorificado en este corto versículo. Amén. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice Juan capítulo 5 versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que una vez más, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en este caso en particular estamos hablando todavía bajo ese bloque de versículos que hablan con el tema la autoridad del Hijo. ¿Qué les parece si oramos, le damos gracias a Dios, nos entregamos en sus manos para que el Señor nos ayude en esta noche a todos nosotros, que podamos aprender de Dios todos nosotros, y que al final de cuentas todos nosotros, unánimes a una, podamos glorificar el nombre de Dios. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias, Padre amado, por todas aquellas personas que nos escuchan en este momento. Bendíceles, Padre. Ayúdales en tu misericordia a entender y a comprender tu palabra. Sé fiel, Señor, a tu palabra, la cual dice que si alguien dispone su corazón para estar atento a ti, Señor, que tú, Señor, le ayudarías a él y le bendecirías. Como dice tu palabra, donde están dos o más en mi nombre, allí estoy yo. Y la mayoría de los casos donde tú estás, Señor, donde están dos o más en tu nombre, es para bendecirlos, es para ayudarlos, es para darle sabiduría, es para darle entendimiento. Por supuesto, reconocemos que están dos o más, Señor, en contra de tu nombre, y por supuesto, también tu amor y tu misericordia los alcanza en ocasiones al instante, o incluso a veces en sus últimos momentos de su vida, y tú te glorificas en su vida, aunque hay que reconocer que también hay otros, Señor, que verdaderamente nunca inclinarán su corazón a ti. Gracias, Padre amado, gracias por la fuerza que nos das hoy en día, gracias por la salud, la vitalidad, gracias te damos por aquellas personas a las cuales vemos, Señor, que ya se han recuperado gracias a tu misericordia, que ellos ahora están gozando de salud, han salido de los hospitales, han salido de su estado de enfermedad,
y ahora gozan de salud delante de tu presencia. Permite en tu misericordia que ninguno de nosotros nos olvidemos de todas las maravillas que has hecho entre nosotros y entre aquellos que son nuestros seres queridos y amigos y aún hasta entre los conocidos. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Pero en esta noche, Señor, te suplicamos que seas tú hablándonos, enseñándonos, mostrándonos tu palabra y tu verdad y ayudándonos a poder comprenderla y a vivirla para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Nos disponemos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que vámonos de lleno. El tema, Dios no hace juicio. Primera parte, en referencia al pensamiento del ser humano. La lectura bíblica, que también va a ser nuestro versículo bíblico, en este caso de enfoque, el que vamos a estudiar, Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo. Y en esta ocasión queremos ilustrar dos realidades en la historia de la humanidad. La primera que está relacionada con el pensamiento del ser humano y la segunda que está relacionada con el pensamiento de nuestro Dios. Pero como les dije, en el día de hoy solo trataremos la primera, la cual es el pensamiento del ser humano. Así que vamos a mover tantito este pequeño programita por acá. Vemos que gracias a Dios todo está corriendo bien para la gloria del Señor. Así que voy a hacerlo un poquito pequeño nada más para que me deje ver. Y listo, ahora sí ya tengo suficiente espacio. Gloria al Señor. Así que quisiera recordarles que todavía estamos viendo el asunto de nuestro Señor Jesucristo en esa charla, en esa plática o en ese enfrentamiento, si queremos decirlo, con aquellos judíos que le hacían problemas a causa del paralítico del estanque de Betesda, el cual por supuesto fue sanado por nuestro Señor Jesús. Todavía continuamos en esa conversación, todavía no hemos salido de ahí y va a faltar un par de clases todavía para salir de ella. Pero quisiera solamente recordarles que estamos todavía bajo el mismo contexto, ¿no? Ahora bien, como les dije, en esta ocasión estaremos ilustrando dos realidades que se basa, o más bien que lo queremos presentar bajo la historia de la humanidad, en cuanto, por supuesto, el juicio de Dios, y en una está relacionada con el pensamiento del ser humano y la segunda con el pensamiento que está relacionado con el pensamiento de Dios. Ahora bien, en referencia al pensamiento del ser humano, me gustaría compartir con ustedes algunos versículos bíblicos para ver cómo vamos a reaccionar. En este caso en particular lo tenemos, permítame un segundo, aquí. Dice en Génesis capítulo 6, permíteme, déjenme hacerlo un poquito grandecito que se me cerró mis ojos. Ahora sí, estamos medio cegatones. Ahora sí, ya lo tengo un poquito más. De Génesis capítulo 6, versículo 7 y versículo 17. Dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 17. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne que haya en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Como nosotros podemos ver, Dios ha dicho, en este caso estamos hablando de los tiempos de Noé, por supuesto, donde Dios había dicho con sus propias palabras que destruiría prácticamente todo ser viviente donde existiera la vida. Y como nosotros podemos ver, y vamos a verlo tal vez más adelante, y podemos ver incluso en estos momentos, ciérralo mi amor, por favor, gracias, Luis. Perdón, es que mi familia va llegando. Y les decía, como podemos ver, la historia nos marca, la palabra del Señor nos muestra que Dios destruyó tanto al ser humano como a los animales, incluso hasta las aves de los cielos. En este caso en particular, yo les pregunto, ¿qué les parece que nuestro Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, si estuviésemos en los tiempos de Noé, estaría diciendo que nos va a destruir a todos nosotros, le va a quitar la vida a sus hijos,
a sus nietos, matará a sus propios hermanos. Imagínense, le digo que estamos trasladándonos a la época de Noé. Matará a sus primos, matará a sus sobrinos, matará a su madre y matará a su padre también. Y matará a sus bisnietos si es una persona adulta. Y yo les pregunto, ¿cómo se siente usted con eso? ¿Cómo se siente que en este caso en particular Dios destruirá por completo la existencia de la humanidad, en los cuales incluye usted, incluye sus hijos, sus nietos, bisnietos, primos, tíos, sobrinos, etcétera, etcétera, padrino, madrino y por ahí para adelante, como dice nuestro buen hermano puertorriqueño? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué diría de Dios? ¿Es justo nuestro Dios? ¿Hace bien? ¿Está haciendo lo correcto nuestro Dios al quitarle la vida a niños que son recién nacidos en ese momento? ¿Será justo nuestro Dios al quitarle la vida a, digamos, a un niñito de 1 año que usted tiene entre sus brazos? ¿Qué pensaría de nuestro Dios? ¿Qué piensa en estos momentos si usted estuviera en los pies de aquellas personas que tuvieron en los tiempos de Noé? ¿Sería justo que Dios le quitara la vida a su nietecito de 3 años? ¿Qué piensa de nuestro Dios? Me gustaría dejarlos pensar un minuto. Piense, imagínense, en estos momentos nuestro Dios está a punto de destruir a todos sus familiares. Difícil, ¿verdad? Sé que muchos de nosotros diríamos, como incluso los compartí con los jóvenes esta tarde, y ellos me decían, no, pues no es justo. Y yo les digo, ¿Dios está haciendo lo correcto? No, no parece. Es verdad, en realidad no lo parece. Y dijimos que el tema dice, Dios no hace juicio. Y usted podrá decir, bueno, mira, nuestro hermano Pablo se volvió loco ahora. Dice, Dios no hace juicio y ahora nos está hablando de que Dios se va a destruir a todos nuestros seres queridos si estuviéramos en los tiempos de Noé. Sé que es muy difícil, mis amados hermanos. Por eso puse como subtema que todo va respecto al pensamiento del ser humano en este caso en particular. Hay muchas personas, por supuesto, que se indignarían y que dijeran, no, Dios no es justo, está destruyendo a los inocentes. ¿Por qué no destruyen al malvado? Y espero que en estos momentos ya estas palabras le estén resonando en su mente, porque son palabras o cuestiones o frases que incluso se mencionan hoy en día, como les dije. Sucedieron en el pasado, suceden hoy y sucederán en el futuro. Y diría usted, ¿por qué Dios destruye a los niños? Eso no es justo, no es correcto, no es válido. Nuestro Dios está equivocado. Bueno, veremos al final de la clase si nuestro pensamiento continúa igual o entonces ha cambiado, aunque sea un poquito. Como les dije, el Señor decidió destruir a toda la humanidad, con excepción, por supuesto, de aquel con quien él conversaba, el cual era Noé. Y dice la Biblia que salvó Dios a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus 3 hijos. Ahora bien, con nuestro pensamiento del decir y del creer, Dios no es justo, no es correcto. Posiblemente a algunos de ustedes hasta les dolió su corazón en este momento pensando en sus pequeñitos, pensando en su hermano querido, pensando en su madre y en su padre, a quienes ustedes aprecian de todo corazón, y dijeran, no, 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 Dios se equivoca o Dios se equivocó. Pero veamos qué más es lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué les parece si en este caso en particular nos vamos a los siguientes versículos? En el mismo capítulo 6, versículos ahora 5, el 12 y el 13. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y algunos diremos, ahora vemos que la cosa no es lo mismo. Ahora vemos que Dios está mostrando una razón, y no solo una razón, sino una razón justa para lo que Él estaba a punto de hacer. Porque como nosotros pudimos verlo en este caso en particular, dice que la maldad de los hombres, incluyendo por supuesto a la humanidad entera, era mucha en la tierra, y que aún sus pensamientos, que eran pensamientos que venían del corazón,
a lo único que se dedicaban era el mal, era robar, era matar, era destruir, era extorsionar, era aprisionar, era incluso hacerle la vida imposible a quien se le poniera por enfrente. O sea, eran personas perversas, personas malvadas, personas que tenían un corazón tan duro que es posible, no digo que es así, pero que es posible que incluso entre sus mismos familiares se mataban o entre sus mismos familiares se robaban, como incluso pudiéramos decir entre ellos mismos hacían esas extorsiones a tal grado de llegar y quitarle la vida a su ser querido. Ahora la cosa ya no es tan, tan fácil como la pensábamos. Y continúo, eso solo es el versículo 5. Dice el versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea que el corazón de estas personas, al final de cuentas, nunca, nunca cambiaría. El corazón de estas personas siempre seguirían de continuo mal. Como yo les compartía a los jóvenes, imagínense en este momento, les decía, yo estoy aquí enseñándoles y yo estudio la palabra del Señor. Me rendí a Dios, sirvo para Dios. Ahora pregúntense ustedes, ¿qué creen que yo le voy a enseñar a mis hijos? Y mi hijo estaba ahí presente, él tiene 15 años, todavía está con nosotros. Le falta 3 años para estar en la predicación de los adultos. Y le digo, pregúntese usted, ¿qué yo le enseño a mis hijos? ¿Creen que les enseño la palabra del Señor y que se dirijan a vivir para Dios? ¿O creen ustedes que yo le doy una pistola y le enseño a disparar? Le digo, ¿ustedes creen que yo le enseño a mis hijos a disparar o a matar o a robar? Es no. Le digo, ¿ustedes creen que yo le enseño la palabra del Señor? Le digo, pues sí, obviamente, porque eso es lo que hay en mi corazón en este momento. Le digo, pero imagínense y pregúntese ahora del lado, con todo respeto le digo a las personas que se dedican a esto, pero es un buen ejemplo que quiero compartir. Imagínense las personas que son narcotraficantes, que son asesinos, que venden esa droga matando a multitud de jóvenes, donde al final de cuentas, si tienen que defenderse a capa y espada, agarran sus pistolas o su armamento y empiezan a matar a todos cuantos se les pasa por enfrente. Y yo les pregunto, ¿qué creen que ese hombre les va a enseñar a sus hijos? ¿Creen que les va a enseñar a leer la Biblia y a buscar de Dios? ¿Cree que le va a inculcar a sus hijos que vayan a la iglesia? Y ellos dijeron, no, es imposible. Porque no está en la naturaleza de su corazón enseñarle a sus hijos a que vayan a la iglesia. No está en la naturaleza de su corazón enseñarle a sus hijos que tiene que doblar sus rodillas delante de Dios. No está en la naturaleza de ellos el enseñarle a sus hijos el hacer bien. Por eso, por ende, usted ve incluso hasta en las noticias o en las redes sociales cómo jóvenes y niños han terminado siendo sicarios, como nosotros lo vimos en las noticias hace como unos 5 años atrás por allá, o si es que no más o menos, donde salió en la noticia un niño que era sicario y torturaba a los enemigos de sus aliados cuando él tenía solamente 9 años de edad. ¿Dónde lo aprendió eso? ¿En una iglesia? Por supuesto que no. Entonces, volviéndonos a los tiempos de Noé, cuando Dios dice que el pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal, al final de cuentas era lo único que le iban a enseñar a sus hijos. Les iban a enseñar a robar, a matar, a destruir, a aprisionar a las personas en sus pensamientos, a atacarlos sin motivo alguno, quitándole incluso los pocos que tienen y terminarían exactamente igual como sus padres. Ahora, como nosotros vemos, Dios en su misericordia decidió que esos niños recién nacidos de 3 años, como dice Cristo, dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Pues a esos niños, cuando menos, el Señor quiso rescatar de las manos de sus padres, que al
final de cuentas les enseñarían la maldad, les enseñarían cómo robar, les enseñarían cómo incluso matar en oculto para despojar a los pobres y al final de cuentas terminarían su vida lejos de la presencia de Dios. Pero Dios en su misericordia decidió salvarlos al quitarles la vida y trayéndolos a su presencia a raíz de ese diluvio. Como les digo, conforme al pensamiento del ser humano, nosotros pudiéramos decir, Dios es injusto por arrasar aún a los inocentes. Pero saben, mis hermanos, como yo le dije a los jóvenes, a un hermano de la iglesia, le dije, lo más importante de nosotros no es aquí en la tierra, es cuando partimos de ella. Lo verdaderamente que tiene validez en la vida del ser humano no es aquí, es cuando salgamos de aquí. Así que al final de cuentas podemos ver que Dios usó de misericordia para salvar cuando menos a todos aquellos pequeños y a los que estaban, por supuesto, por nacer, porque posiblemente en el mundo entero había una multitud de mujeres que estarían embarazadas, algunas pronto a parir y algunas que apenas habían quedado embarazadas, y a todos esos niñitos el Señor pues obviamente se los llevó a su presencia. Y como les dije, nosotros por lo regular olvidamos que verdaderamente los juicios de Dios son todos justos. A mí me ha tocado la oportunidad de hablar con personas donde dicen, Dios no es justo porque mira cómo el malvado prospera y a los que son inocentes, el final de cuentas son los que sufren. Yo les compartí incluso una conversación que tuve con una persona, la cual ella asumía ese pensamiento, diciendo que Dios era injusto porque el inocente siempre sufre mientras que el malvado siempre vive de lo más feliz. Y como les dije a ellos, tal vez yo no puedo comprender verdaderamente la razón por la cual él lo dijo, porque yo no viví lo que él vivió. Él, al final de cuentas, descubro que él sufrió mucho por su padre, un maltrato tan tremendo, a tal grado que espero no se me ofenda. No voy a mencionar su nombre si nos está viendo porque es conocido de nosotros y espero que no se ofenda al compartir solamente la frase que él me compartió. Y él me dijo, el estar con mi madre un minutito para mí era como estar en el cielo. Y el estar con mi padre un minuto era como estar en el infierno. Entonces entendí hasta cierto punto, les digo hasta cierto punto porque nosotros nunca vivimos eso, vivimos otras cosas que sí puedo decir, yo entiendo a qué se refiere porque yo lo viví, pero en este caso yo puedo decir entre comillas, entendí entonces la razón por la cual él decía que Dios era injusto al dejar que el villano, el malvado, termine viviendo una vida de riqueza, de lujo, de placer, mientras que el inocente vive una vida de desgracia. Pero al final de cuentas nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor que el Señor habla referente a estas personas también malvadas, injustas, que también tendrán su recompensa. Pero como les digo, al final de cuentas, en nuestro pensamiento como seres humanos, llegásemos a pensar como esta persona y dijéramos en algún momento oportuno de la vida incluso hasta nos quejaríamos con Dios y le dijéramos, Señor, ¿dónde está tu justicia? Pero nosotros vemos a través de la palabra de Dios que Dios verdaderamente Él es justo y hace justo juicio. Nos dice en este caso en particular Apocalipsis capítulo 19 versículos 1 al 2, donde se hablan de las alabanzas en el cielo, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Pero note como dice en este caso el versículo 2 empezando, porque sus juicios son verdaderos y son justos. Como les digo, en este caso en particular, por eso mi título lleva
Dios no hace juicio, sino que nuestro Dios hace justo juicio. Vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia es que hoy tenemos jueces, tenemos abogados y tenemos una multitud de personas que están en el gobierno, que todos ellos hacen juicio, pero no todos ellos hacen un juicio justo. Nosotros lo podemos ver, no quisiera mencionar nombres que hemos mencionado en el pasado, pero espero en el Señor que el Señor les traiga memoria a estos personajes, que son personajes de figura pública, que al final de cuentas han matado, han extorsionado, han secuestrado, han torturado, han despedazado y han desaparecido a multitud de personas por causa de sus negocios. Al final de cuentas, ellos vienen a ser aprendidos por la justicia y vienen entonces cuando ya están en la cárcel, contratan sus abogados y los abogados terminan defendiéndolos de algo que no es la verdad. O sea, hacen un juicio en su mente, el cual no es justo, con el fin de liberar a aquel que le podría dar una gran ganancia a su bolsillo si lo logran sacar de ahí. Espero que más o menos se den la idea de quiénes estamos hablando. Al final de cuentas, llegan ante el juez, presentan la defensa y el juez, sabiendo la vida de este personaje público, sabiendo todo tipo de males que había hecho, al final de cuentas, cuando todo eso que había hecho le daba la recompensa de la pena de muerte, incluso en corto tiempo, termina el juez haciendo un juicio donde dice, no le vamos a quitar la vida, vamos a dejarlo que viva hasta que se muera dentro de la cárcel. Al final de cuentas, el juez hace un juicio que no fue justo, porque lo que este hombre había hecho en la vida le había categorizado para la pena de muerte, y una pena de muerte que fuera a corto tiempo. Esto se lo deja al resto de la vida y no lo manda a la pena de muerte. Mientras que nuestro Dios, Él siempre dará el pago a cada uno conforme a la justicia de nuestro Dios. Por eso puse como título, nuestro Dios no hace juicio, sino que Él hace un juicio justo. Gloria al Señor. Ahora bien, aún en el Antiguo Testamento podemos ver estas declaraciones. Nos vamos a ir en este caso a Génesis capítulo 18, versículos 23 al 33. En este caso estamos hablando cuando Dios viene por el camino de acuerdo a lo que dice la Escritura. En el libro de Génesis se dice que es Jehová que viene con otros dos personajes, uno de los apóstoles más adelante. En el Nuevo Testamento los declara a los otros dos como ángeles, perdón, pero que al final de cuentas vienen por el camino. Abraham los mira y les dice, miren, no se vayan de largo, siéntense aquí, les lavo los pies, les traigo comida, un alimento, reposan y después se van. Ellos al principio no querían, pero Abraham insistió y le dijo, por favor, porque por esta razón, dice, han pasado por la casa de su siervo. Al final de cuentas lo aceptaron. Dice la Biblia que es Jehová en el Antiguo Testamento. Y como yo les dije, para que nadie se ofenda, póngale Jehová, Yahvé, el Señor, el Eterno, etcétera, etcétera, como usted quiera ponerle. Pero en este caso mi Biblia dice Jehová. Y le digo, y se presenta entonces Abraham con queso, mantequilla y un animalito ya ahí listo para darle de comer, y los trata de lo mejor. Y de ahí Dios dice, Jehová dice, le he de ocultar a mi amigo Abraham lo que he de hacer. Y le dice, no, no se lo oculto, porque él mandará a sus hijos que hagan todo conforme a mi voluntad cuando vengan sus hijos, ¿no? Y al final de cuentas, Abraham llega a saber lo que va a hacer nuestro Señor, que va a destruir a Sodoma y Gomorra. De ahí se apartan los dos ángeles, se van hacia Sodoma y Gomorra, y ahí empieza esa conversación que nosotros vamos a compartir con ustedes, ¿no? En este caso, en el capítulo 18, versículos 23 al 33, dice así: y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él?
lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Abraham sabía perfectamente con quién estaba tratando. Él sabía que estaba tratando con el creador de todo el universo. Y él le dice, ¿no harás justicia? ¿Harás tú injusticia? ¿Morirá el justo ahí adentro junto con el impío? Lo sabía, perdón, Abraham sabía, obviamente la Biblia no nos narra, que él estaba intercediendo por su sobrino Lot y por los que estaban con él. Y al final de cuentas, Dios le da una respuesta a Abraham y le dice así, versículo todavía el 25, perdón, uh, ¿dónde me quedé? Oh, perdón, no terminé el 25, dice en blanco, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, 26 en adelante. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo aquel lugar por amor a ellos. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 a toda la ciudad? En otras palabras, como diciéndole a Dios, solamente faltan 5. ¿Te pesan mucho 5 personas? ¿Destruirás aquella ciudad por 45 personas? O sea, 5 es mucho para ti. Y el Señor le vuelve a contestar y le dijo, no, no la destruiré si hallaré 50, 45. Y volvió a hablarle, dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallare allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Note que nuestro Dios no deja de decir que él, por amor a esas personas, a esos 20, a esos 30, a esos 45, no destruiría la ciudad entera. Pero note cómo él, antes del juicio, está el amor de Dios por la humanidad. Continúa. El versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego de que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Por amor a esas 10 personas, perdón, nuestro Señor no destruiría a Sodoma y Gomorra. Pero pregunto yo, ¿y qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Se destruyó, porque al final de cuentas ni siquiera se hallaron 10. Si usted nota en la palabra del Señor, como es muy marcado, muy conocido, al final de cuentas, Dios en su misericordia sacó a Lot, sacó a su esposa y sacó a sus 2 hijas. En su misericordia, por amor en este caso a Abraham. Pero si usted los cuenta, solo son 5 y de los 5, al salir de la ciudad, la esposa, perdón, de Lot, voltea hacia atrás y se convierte, en este caso en particular, en una estatua de sal. O sea, podemos ver entonces que no habría justicia en ella porque se les había indicado que no voltearan a ver para atrás. Y más adelante notamos en la historia que las 2 hijas de Lot emborrachan a su padre, se acuestan con él, tienen relaciones sexuales y al final las 2 quedan embarazadas de su propio padre. O sea que verdaderamente Dios no encontraría ni siquiera a Dios justos en la ciudad de Sodoma y en la ciudad de Gomorra. Se da cuenta que nuestro Dios no hace justicia, sino que hace justa justicia o justo juicio. Y estamos hablando en este caso en particular en una ciudad. Ponga su mente en este momento en donde usted está viviendo. Usted está en una ciudad, yo estoy en otra ciudad, pero póngase cada uno en su ciudad y póngase a pensar cuántos habitantes hay alrededor de usted dentro de la ciudad donde usted vivía. O mejor dicho, donde usted vive, porque todavía vive, no me está escuchando.
póngase en la ciudad, perdone, pongan su pensamiento en la ciudad donde usted vive. Y que en esa ciudad Dios no pueda encontrar a 10 justos. Difícil, ¿verdad? Porque es una gran cantidad de personas que viven en su ciudad. Y al final de cuentas, de toda esa multitud de gente, no encontraría ni a 10 justos. Ahora, pregúntese ahora en los tiempos de Noé, donde al final de cuentas era el mundo entero, la multitud de personas en todo el mundo, y ahí, ni siquiera allí, pudo encontrar el Señor a 10 justos. Mucho peor, por supuesto, mucho más grande, mucho más impresionante, porque si en una ciudad no encontró a 10 justos, uno diría, vaya, qué bárbaro, pues qué clase de gente, ¿no? Pero el que el Señor en el mundo entero no haya encontrado esos 10 justos, eso verdaderamente a uno le tiene que volar la cabeza. Y diría usted, ¿y cómo sabe usted que Dios no encontró a 10 justos? Solo cuente con sus dedos. Dice la Biblia que el Señor salvó a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y las 3 esposas de sus 3 hijos. ¿Cuántos son? Solo 8 personas en el mundo entero. Y con eso estamos contando todavía aquel hijo malvado que encontró a Noé borracho y todavía se burla de él. O sea que no serían 8, serían 7. 7 personajes en el mundo entero que hacían, justicia delante del Señor. Ahora vemos y pensemos en los primeros versículos que leímos, donde Dios había decidido destruir a la tierra entera. Y pensábamos, algunos de nosotros, qué bárbaro el Señor, matando a los niños. Es posible que alguno de nosotros pensó y dijera, bueno, entonces nuestro Dios verdaderamente es injusto por todo el daño que ha hecho a la humanidad. Pero sin darnos cuenta que la Biblia nos narra que en el mundo entero solo 8 personas fueron las que eran salvas por el Señor. ¿Y dónde encontramos esas 8 personas? Esas 8 personas, perdón. ¿Cómo mostramos y demostramos aparte verdaderamente, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, que el Señor verdaderamente había salvado solo 8? Pues basta nada más con que echemos un vistazo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, cuando nos habla de tener una buena conciencia, y que comienza así, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. O sea, la palabra del Señor nos habla bien claro que el corazón del hombre iba de continuo al mal y que en este caso en particular, en el mundo entero, solo se encontraban 8 personas a las cuales Dios en su misericordia las considera justas y les salva la vida en esa arca. Así que verdaderamente nuestro Dios no hace juicio, sino que Dios hace justo juicio. La Biblia nos dice que los juicios de Dios son todos justos. Y de ahí podemos encontrar multitud de versículos. Sé que habrá personas que dirán, bueno, pero Dios también mató en los tiempos de cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y destruyó al amorreo, al jebuseo, al heveo y a todos los feos, como dicen algunos, ¿no? Y al final de cuentas también mató niños y mujeres. Va la misma historia. El pensamiento del corazón hasta el día de hoy sigue de continuo al mal. Y es interesante que la palabra del Señor nos muestre, y si no mal recuerdo, creo que fue nuestro Señor Jesucristo mismo que dijo que como en los días de Noé, así estaría la tierra en el momento pronto donde nuestro Señor volvería para reinar sobre la tierra. Justo como en los días de Noé. Y en otra ocasión en la Biblia que es así, verdaderamente no me recuerdo y me disculpan por eso, dice que estaríamos como en Sodoma y como en Gomorra. Así que ya se puede dar una idea en este caso en particular,
de cómo está la tierra en este momento y cómo nosotros lo podemos ver, en este caso en particular, a través de la televisión y las redes sociales, cómo quiere todavía proliferar la maldad. Situaciones que veíamos antes, que no se veían hace 10, 20 años atrás, con la maldad del ser humano, hoy en día está por los cielos. Y que se ha transmitido de un país a otro, a tal grado que incluso me sorprendió ver en Ecuador, una noticia de Ecuador, donde un cartel de México se encuentra en Ecuador haciendo de las suyas también. Y maldades, el estilo de vida, el estilo de atacar a la gente con tanta rapacidad y con tanta falta de misericordia y con tanta fiereza, ya lo estamos viendo también por acá cerca, en los estados de Nueva York, en Estados Unidos. O sea, vemos que la maldad continúa todavía y se derrama y se distribuye entre los más jóvenes y más abusando de los jóvenes en el sentido de que como ellos no los pueden meter a la cárcel, son a los que más usan para contribuir a esta maldad. Y de ahí estamos hablando solamente de eso. De ahí añádele todas estas porquerías que están haciendo los mentados LGTBIQ y plus y cuantas más se van uniendo, donde están los homosexuales y las lesbianas, tratando ahora no solamente que se les respete por su manera de pensar, sino que ahora quieren implementar leyes que al final de cuentas ellos salgan beneficiados y como ha sucedido en unos casos en la anterioridad, ahora hace no mucho tiempo, ahora póngase usted en desacuerdo con ellos y lo van a terminar demandando por la maldad, por lo que usted les haya dicho a ellos. Pero eso no tiene por qué asustarnos a ninguno de nosotros, porque el Señor ha prometido estar con nosotros, sino simplemente estoy enfatizando que la maldad se está cada vez más desenvolviendo en diferentes áreas de la vida, donde al final de cuentas, si usted echa un vistazo al mundo entero, ya estamos pareciéndonos a los tiempos de Noé y estamos pareciéndonos a los tiempos de Sodoma y Gomorra en todo tipo de ámbito en cuanto a lo que tiene que ver con la maldad del corazón del ser humano. Pero como les digo, el Señor nos va a ayudar a nosotros y nos va a dar la fortaleza, la habilidad, la sabiduría y la valentía para seguir pregonando sus verdades como lo hizo en aquellos tiempos Adán, perdón, como lo hizo Noé y como lo hizo en aquellos tiempos también Abraham y por supuesto Lot, porque la Biblia narra en el Nuevo Testamento refiriéndose a él como el justo Lot. Le digo, es impresionante de cómo en nuestros tiempos muchos de nosotros queremos taparnos los ojos sin ver la realidad, cuando la realidad misma nos está diciendo que el Señor se acerca y Él viene pronto. Ahora, para terminar, para no tomarles mucho el tiempo, para dar lugar a que ustedes hagan sus necesidades, dice, podría decir cualquier persona, podría acercarse a mí y decirme, como dice en este caso el Salmo 94, versículos, en este caso 3 al 7, y dirá, ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Como muchos de ellos ya conocen de Dios y les gusta hacerse loco, dirá, el Señor ni siquiera le prestará atención. Y otros tantos de los cuales dicen, Dios no existe. Pero al final de cuentas, la Biblia nos narra que Dios está viendo verdaderamente todo. Y a esas personas que se preguntan así, a mí me gustaría contestarles en este caso con el Salmo 37. Dice del 1 en adelante. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía.
Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Al final de cuentas, nuestro Dios no hará juicio, hará justo juicio con la maldad del ser humano. Ahora bien, en este caso en particular, en esa justicia de Dios, Dios ha decidido ahora entregarle todo el juicio a su Hijo Jesucristo, pero como les dije, esa clase será para la próxima semana. Permite el Señor en su misericordia que todos nosotros podamos entender y comprender que nuestro Dios no es como un hombre que hace juicio, sino que Él, en su amor y en su misericordia a la humanidad, Él siempre hará justo juicio. Así que culminamos en la próxima semana, si Dios lo permite. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios por su palabra? Y le pedimos en su misericordia que nos ayude a entender y a comprender que independientemente del perdón, que independientemente de lo que vivimos en el pasado, independientemente de lo que estemos viviendo hoy, o independientemente de lo que vayamos a sufrir o padecer en el futuro, que entendamos y comprendamos que Dios a su debido tiempo hará justo juicio tanto con nuestras vidas como con la vida de aquellos que nos afrentan. Permítame un segundito. Gracias, perdone. Que ya estoy medio betabel. Ya me salen las canitas por ahí. Así que, como les decía, vamos a orar a Dios y que nos ayude, que cuando veamos esa injusticia hacia nosotros o hacia los demás, lo cual lo vemos por todos lados en la televisión y en los medios sociales, que entendamos que el Señor va a hacer justo juicio con ellos y va a hacer justo juicio con nosotros si nos dedicamos a vivir para el Señor. Justo juicio donde al final el Señor cuidará de nosotros, nos protegerá, nos ayudará, nos fortalecerá, nos llenará de ánimo, de anhelos, de deseo, de poder servirle y glorificarle en toda su casa, como dice la palabra del Señor. Así que inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios y permita el Señor que en la próxima semana igual podamos seguir saliendo bendecidos por la misericordia de Dios, sabiendo y entendiendo que todo lo que viene por ahí en adelante no es otra cosa que simplemente el mundo preparándose para su justo juicio de parte de Dios. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque a ti te place dejarnos en tu palabra que tú verdaderamente no haces juicio, Señor, sino que tú haces justo juicio sobre toda la humanidad, Señor, sobre los justos e injustos, así como tú das de los bienes, como dice tu palabra, a la humanidad entera, donde dice que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Así también, Señor mío, Dios mío, hará justa justicia tanto con el bueno como con el malo. Y te damos gracias porque en tu misericordia te ha placido, Señor, encontrarnos a nosotros, salvarnos y ayudarnos, Señor, a vivir una vida digna delante de ti, Señor. Te rogamos que perdones nuestros pecados cuando tropecemos en nuestro caminar diario, pero también te rogamos en este momento por todos nuestros familiares y nuestros seres queridos que todavía no han querido rendirse a ti, Señor.
y por los otros que todavía se han rendido a ti, pero no plenamente, sino que han estado a medias, Señor, jugando al cristiano, con un pie adentro y con un pie afuera, con un labio bendiciendo a Dios y con el otro labio maldiciendo al ser humano. Permita en tu misericordia, Señor, que todos nosotros podamos ser perdonados por ti, que todos nuestros seres queridos lleguen a conocer de tu nombre, Señor. Y no solamente ellos, sino también nuestros vecinos y nuestros amigos, aún los conocidos y aquellos que no te conocen también, Señor. Úsanos a nosotros como una herramienta útil en tus manos, que nosotros podamos promulgar tu verdad, que podamos promulgar tu amor y tu misericordia, porque verdaderamente tu palabra dice, Señor, que tú has querido que la humanidad entera sea salva, Señor, pero que tú le das la oportunidad de decidir a la humanidad si verdaderamente quieren ser salvos por ti o no. Tu palabra está ahí, ha sido expuesta por miles, si es que no por millones de siervos tuyos, tanto a través de los medios sociales o la televisión, como también en los lugares locales y a través de los libros que ellos comparten. No hay excusa para el ser humano ya, Señor. No hay excusa, porque aún tu palabra dice que aún deberían de conocer de ti a través de lo que tú has creado en la tierra. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que el tiempo no se ha acabado ya en este momento, sino que tú seguirás salvando a otros mañana, a otros incluso hoy por la tarde, salvarás a otros pasado mañana y así hasta que llegue el día de la culminación, Señor, donde tú decidas, Señor, que tu Hijo venga y reine, Señor, sobre la tierra y donde después, al final de cuentas, terminará la historia de la humanidad. Querramos o no querramos, creamos o no creamos, llegará el fin para la humanidad donde todo ser humano será juzgado delante de ti, Señor. Pero gracias, Señor. Gracias porque en tu misericordia nos has alcanzado a nosotros. Y ahora te rogamos y te suplicamos que alcances a nuestros seres queridos, a los conocidos, a nuestros vecinos y a cuanto puedas, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a estar fortalecidos y con buen ánimo, Señor, en esta semana. Que tengamos siempre el deseo de servirte y glorificarte y que vayamos con buen ánimo a nuestros lugares de trabajo o incluso los que nos quedamos en casa, Señor, atendiendo a los hijos o a aquellas personas que dan clase a los hijos, Señor, que seas tú siempre glorificándote en nuestras vidas y ayudándonos a estar con nuestros pensamientos puestos en ti, sabiendo que tú eres el autor y consumador de la fe y aquel que da la salvación a la humanidad que desea realmente ser salvada. Gracias, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, para la gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una vez más la oportunidad de poder estar con ustedes. Permita el Señor en su misericordia que todos nosotros podamos tener paz y tranquilidad sabiendo que el Señor Todopoderoso reina y que Él es nuestro Dios, nuestro ayudador, el que fortalecerá nuestras manos, en este caso, para el día de la batalla, como dice la Escritura. Así que todos nosotros podamos estar tranquilos glorificando a Dios en nuestras vidas. Amén. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber estado entre nosotros. Gracias por habernos permitido poder entrar a sus hogares. Y como siempre, recuerden, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto.